Un saludo para todos, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad les voy a estar mostrando cómo hacer una instalación de cascada con luces para darle una nueva apariencia a esta piscina. En esta piscina vamos a colocar la cascada en este espacio. Por esta parte del costado de la piscina donde vamos a colocar la tubería, hicimos un hueco donde nos vamos a ir hacia abajo, hacia hasta el cuarto de máquina, para poder traer el agua a las cascadas. Acá ya tengo las cascadas presentadas y los orificios que ven acá es donde van a ir las luces. Acá tengo la presentación de los tubos. La forma que yo hago las conexiones es que voy cortando los tubos, tomo las medidas y hago una presentación previa antes de colocarle el pegamento, antes de hacer la conexión como tal. De esta misma manera tengo acá también los cables, el cable con que voy a alimentar las luces, y estoy enseñando también las luces, lo ven acá, para hacer la instalación completa. Ya en esta parte tengo la cascada totalmente acoplada, ya con su pegamento, las luces también acopladas. Acá le voy a mostrar de cerca las luces para que vean que lo que le coloqué fue pegamento Sikaflex para adherirlas, para pegarlas a la base, su Sikaflex, su cable, suficiente cable por si queremos cambiar la luz en algún momento, y aquí el ramal que va hacia el cuarto de máquina, ya totalmente acoplados para hacer las pruebas. La instalación que hice fue la siguiente. Obviamente que tenemos la bomba instalada acá. Coloqué la bomba. Tenemos la succión, ¿sí? La succión y lo que va a la cascada como tal. Entonces, como esta es una piscina que ya estaba hecha, una piscina que ya está realizada, entonces yo lo que hice fue, y pues aparte de eso, de que ya está hecha, es una piscina que es de concreto, y el concreto tiene un espesor aproximadamente de 45 centímetros. Una piscina de concreto y el espesor es bastante grande. Yo lo que hice fue conectarme a esta línea, a la línea del aspirado. Eso es lo que hice, conectarme a esta línea del aspirado. De ahí fue que tomé agua. Entonces la línea del aspirado es este que ven acá, ese que ven ahí. Entonces lo que hice fue esa conexión, ¿sí? Me vine acá y esta es la línea que alimenta la bomba, y entonces lo que hace es retornar a la cascada. Entonces se va hasta allá, hasta el fondo. No sé si logran ver, si ahí se ve, se va hasta el fondo y allí sube la cascada. Esta línea que ven acá verde es electricidad. Esa es las luces de la cascada, es la electricidad. Se viene acá y aquí tiene su regulador de corriente, porque es de 12 voltios, 110. Aquí lo que tengo es una extensión colocada para ensayar hasta que el electricista venga y empalme acá 110 y le haga su conexión acá. Yo lo que estoy haciendo es un ensayo, le tengo una extensión para enseñar las luces, y así queda. Una vez que querramos, en dado caso que querramos despegar la bomba, sencillamente le dejé llaves de paso, cerramos las llaves de paso y una unión universal, y retiramos la bomba. Eso es lo que le quería mostrar en este video. Estoy haciendo el ensayo de mi trabajo casi culminado. Una belleza. Y ya para culminar, no me queda más que invitarte a que por favor te suscribas a mi canal. Eso me ayuda a que el algoritmo de YouTube alcance más personas. Me apoyarías, de verdad te lo agradecería mucho. Un abrazo, se me cuidan
y mis contactos se los dejo en la descripción del video. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to